estoy con Damián Zúñiga Elizondo. La finca se convierte en su mesa de trabajo, por así decirlo, se convierte en su oficina. Todo eso influye en una taza de café. Mi papá siempre sembró, pero a mí nunca me importó. Sí. ¿Usted hizo microorganismos? Sí, se hacen, claro. Observó la siembra y de primero que vio y me dice, esto no sirve para nada. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valery Zúñiga Rivera y estoy con Damián Zúñiga Elizondo, mi padre, y nosotros formamos parte de la empresa Café 559. Ahí nos habrán visto por redes sociales. Y estamos, bueno, como habíamos mencionado en el podcast pasado, acá con este nuevo formato de video para acercarnos un poquito más, para quitarnos un poco la formalidad de empresa público, ¿verdad? Que sea más de tú a tú. Y bueno, aquí estamos hoy con un nuevo tema de conversación. Y antes de comenzar, papi, ¿cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Bueno, súper bien. Gracias a Dios. Con nuevas energías, porque hoy de estas maravillas de lo que es Costa Rica, esto que es parte de lo que vivimos, un domingo, un ratito a la playa que queda cerquita, a 40 minutos, entonces es un momento de relajación, de meditación en el mar, y ya viene uno con las baterías cargadas y volver a trabajar el lunes, volver a comenzar el esfuerzo. Pero bien, gracias a Dios, súper bien y con ganas de comenzar. ¡Qué dicha! Sí, qué bonito, ¿verdad? Porque aquí está cerquita la playa, entonces uno puede ir de vez en cuando. Eso sí, el mar estaba un poco loco, hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener precaución porque el mar está un poco agitado. Pero bueno, me alegro mucho. Bueno, podemos ya comenzar un poquito con lo que vamos a platicar hoy. Queremos hablar de un poco, o sea, dar más detalles acerca de el modo de trabajo en la finca. La vez pasada hablamos un poquito de lo que significaba la empresa en general, cuál era nuestra visión y nuestra misión, y también queríamos detallar un poco más nuestra cultura como empresa, pero hoy queremos hablar un poco de cómo estamos trabajando en la finca ya a detalle, o cómo está trabajando don Damián, porque él es el que, ¿verdad?, todos los días se levanta a trabajar. ¿A qué hora se levanta todos los días? 4 de la mañana. Y ahora que estamos ya recolectando los primeros granitos, entonces hay que levantarse un poquito más temprano a veces, porque hay que estar antes de los peones, que ojalá que no esperen. Y sí, muy temprano, últimamente más temprano de lo común, pero con ganas, con ese esfuerzo que a veces tiene que poner ese granito extra de más para esto que es emprender una empresa, emprender un negocio y emprender eso que es producir en la tierra, producir en el campo. Por dicha está amaneciendo un poco más temprano, ¿verdad? Sí, ya está amaneciendo más temprano. Ya está cambiando un poco, ya se acerca el verano, las brisas de diciembre. Aunque hemos pasado un terrible invierno, un invierno muy fuerte. Muy fuerte, sí. Mucha lluvia, inundaciones, pero bueno, eso es parte de esto y hay que tratar de vivir con esto, trabajar con lo que hay. Sí. Y bueno, gracias a Dios también, porque de la lluvia, aunque han sido en cantidades torrenciales, la lluvia está aquí para cumplir su función y ayudarnos, correcto. bastante. Así es. Sí. Bueno, entonces empecemos, papi, empecemos con la pregunta, una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque la finca se convierte en su mesa de trabajo, por así decirlo, se convierte en su oficina. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo se estructura la finca? Bueno, la finca yo poco a poco, sabe que el agricultor es como un pintor, es un artista, él va pintando y él va haciendo en lo que su imaginación va capturando, y así lo va percibiendo en la tierra. Yo, como
siempre desde que yo me fui de mi casa muy joven, siempre cuando fui a un trabajo o a hacer algo, yo siempre quería hacer algo diferente, siempre hacer no como no es que los demás hagan malas cosas o etcétera, no es eso, sino es que a mí me gusta hacerlas diferentes, buscar una manera diferente. Entonces, yo pinté y voy pintando la finca a una manera muy a favor de la tierra, a muy que todo vaya, que todo fluya, y por ejemplo en la siembra. Como muchos habrán visto algunos videos que hemos hecho para las siembras, mi hija y yo, el momento de estaquillar, el momento de sacar los niveles, sacamos siempre, tratar de formar cómo va la tierra, cómo van las montañas, para que todo eso fluya, porque todo eso influye en una taza de café, influye en un fruto, en una planta, todo se agrupa y todo se alinea. Entonces es como ir pintando. Entonces formamos terrazas, calles de una sola extensión, de una sola forma, para que el trabajo sea más uniforme, para que el recolector se le haga más fácil, para que al momento que se fertilice sea más rápido, o se pongan los productos para atomizar sea más rápido, y todo fluye muy bien. Entonces yo, como soy en mi mesa de trabajo el que más trabaja, porque digámosle, pues mi trabajo yo trato de hacer para que yo me pueda ayudar lo más posible. Entonces todo eso, el aprovechamiento de las plantas en los productos que uno pone, en la distancia de las calles, la óptima para que el sol, para que las matas perciban buena luminosidad, buen calor, más en estos tiempos de lluvia es importante una buena distancia por la humedad, y eso me ha ayudado y me ha favorecido mucho, más en tiempos de tanta lluvia, pues reducimos esos productos químicos para sostener el follaje en las plantas. Entonces reducimos a que solo simplemente microorganismos y los que yo preparo, por ejemplo, de mi forma, funcionan y hacen que el follaje se sostenga. Entonces todo eso influye más en tiempos de lluvias. Nos ayuda mucho pero en la formación del grano, en la formación de la planta y el sostén de ella. Ok, y hay algo muy interesante que mencionó que va muy a favor de la tierra. Correcto. Yo recuerdo en algunas visitas que yo he hecho a la finca que usted mencionaba que no hay, o sea, algo muy, muy importante y algo tal vez un poco sencillo en cuanto a cómo se planta la mata de café, que muchas veces los agricultores preferían ir como en una línea recta, ¿verdad? Línea recta por completo, no importaban los relieves de la tierra, no importaba, y que eso podía ser un poco incómodo porque el mismo relieve de la tierra hacía que las calles se hicieran muy incómodas a la hora de recolectar y todo. Y nosotros en Café 559 nos gusta seguir la forma de la montaña. Digamos, es algo que suena como muy tal vez de lógica, pero es que antes no se hacía así. No se hacía así. Antes se intentaba seguir una línea recta por completo. Nosotros con el proceso de estaquillar nos encargamos de que las plantas de café vayan a una distancia correcta, digamos, en la misma calle y en la calle de al lado, siguiendo la forma de la montaña. Correcto. Entonces, probablemente desde algún punto la línea no se ve completamente recta, ¿verdad? Pero es porque está siguiendo el borde de la montaña, y eso ayuda a que sea más cómodo a la hora de recolectar, que se vea más ordenado porque hay una distancia exacta entre cada planta en cada lado. Y es porque estamos de verdad a favor de la naturaleza y de cómo se expresa. Una vez lo mencionábamos. Exacto. La naturaleza tiene una forma y nosotros nos apegamos a esta forma. Ella es la jefa. Ella es la jefa. Porque es importante que todo fluya, que todo tenga
una manera, es que yo no sé, yo he observado en este tiempo, y de mi ignorancia, he sacado observaciones y he observado y he comparado, por ejemplo, en el tiempo de mi papá cuando se sembraba, o mi abuelo cuando él sembraba, porque ha sido toda una evolución. Mi abuelo sembraba de una forma, mi papá sembraba de otra forma. Entonces yo recopilé todo eso. Como le digo, yo desde mi papá siempre sembró, pero a mí nunca me importó esto del café, nunca me interesó. Pero hoy que observo y que trato de mezclar todo eso, hay que pegué ese salto y pegué ese brinco donde, no, esto lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer diferente porque esto es parte también de parte de la vida. Uno no podemos seguir todo en lo mismo si queremos hacer cambios. Si queremos ver cambios, tenemos que hacer algo distinto. No podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo me decidí a hacerlo diferente y lo hice así. Y los invito a que vean ese video de nosotros, cómo se estaquilla, cómo se mide, porque es muy interesante, es muy interesante. Claro, es muy tedioso, es muy lerdo el trabajo porque es punto por punto, sí, medida por medida, entonces es muy lerdo, pero yo pienso que la forma, al final, que si es complicada las cosas, es porque al final son mejores. Entonces, mientras cuesta un poquito más, al final es por una razón, porque todo va muy bien detallado. Entonces eso es parte de la estructura de la finca, de ella. Eso en sí es una finca que se encuentra en un punto, por ejemplo, que muchos tal vez conocen, si viven acá en Pérez Celedón, es en Pueblo Nuevo Rivas. Tenemos el goce de tener una altura muy equilibrada, una altura de 1250 a 1400 metros de altura, donde el café pues es un café de calidad gourmet, muy interesante las notas que dan en esas alturas, y con este trabajo que hacemos todavía mucho mejor, todavía sobresalen mucho mejor estas cosas en nuestra taza del café. Qué genial, papi. Así, ¿eh? Hay que hacer cosas distintas. Sí, hay que hacer cosas distintas, y esto también nos enseña otra vez que mucho se puede estudiar claramente, pero mucho se aprende es con la práctica, con la prueba y error. Exacto, mucha prueba y error, como decía yo el otro video pasado, un agricultor tiene que ser ingeniero, tiene que ser biólogo, tiene que ser botánico, tiene que ser de todo lo posible en su propia ignorancia, porque como digo, uno tiene que ir a la observación, empíricamente aprendiendo, porque es curioso. Le cuento una historia. Tenía un gran problema recién llegado yo en mis siembras, porque yo no sabía. Entonces llamo a un ingeniero que venga a ayudarme para que me den a dar recomendaciones, y observó la siembra. Y de primero que vio y me dice: esto no sirve para nada. Esto es mejor que haga nuevo esto, haga nuevo lo otro. Yo decía: ¿pero por qué? ¿Cómo yo voy a botar todo el esfuerzo que hice de siembra, de todo esto? Y entonces esos son los momentos difíciles, cuando usted dice: no puede ser posible. Su trabajo no sirve. Exacto, su trabajo no sirve, tiene que echar todo hacia atrás, vea qué planta, eso no tiene futuro, esto... Ok, pero no hay algo, no, es que yo le puedo decir a usted, insistir qué poner aquí, mejor truece y haga nuevo todo. Dios mío, ese día yo me fui triste. Llegué al otro día a la finca y un poco frustrado, con sentimientos, hablé, porque esas son otras de las cosas, que en lo que uno haga, no importa lo que alguien diga, sino con la intención que uno tenga. Es la intención al final todo lo que vale y todo lo que cuenta. Porque yo llegué con la intención y yo les dije: bueno, ya en mi soledad y la de las plantas, sin ingeniero, ¿verdad? Llegué aquí, me dijeron: ustedes no sirven, pero yo quiero dar una oportunidad y mi intención es que ustedes salgan adelante.
Así que ayúdenme. Y hoy en día son 3.500 plantas. No puedo decir que son todas perfectas porque es imposible. Pero de las 3.500 plantas, hoy producen alrededor de 35 fanegas, 40. Por ahí anda, la vez pasada, el año pasado, este año no sé cómo irá a andar el rendimiento, pero, o sea, fueron agradecidas. Es curioso porque es uno de los sectores donde el grano es más grande, el grano se rellena más. Entonces, yo digo, entonces ahí está la intención. Ahí está. Por eso uno tiene que ser hasta charlista, no sé, motivador de todo en esto de cuestión del sembrar, porque todo influye en las vibraciones y todo esto, eso es así. Entonces, aquel señor que me dijo corte todo y yo di el chance, hoy son uno de los sectores que más producen la finca. Entonces, qué dicha, sí. Qué dicha, porque uno sabe tener que destruir todo eso y no que muchas veces la intención nuestra es lo que nos define, de verdad. Y hay que ser humildes en la vida, hay que ser humildes con lo que uno dice, con lo que uno piensa, porque todo eso se va reflejando. Todo eso se va reflejando. Se refleja, lo hemos observado, nosotros lo hemos aprendido un montón en todo este proceso y se ha vuelto parte de como un tipo de lema en nuestra empresa para poder seguir y cumplir las metas que nos vamos proponiendo. Y bueno, papi, don Damián, ahorita estábamos platicando y mencionó que hizo microorganismos. Sí. ¿Usted hizo microorganismos? Sí, se hacen, claro, se realiza un proceso. Pues mucha gente conoce cómo se hacen los microorganismos, mucha gente aquí en Costa Rica que trabaja en agricultura orgánica sabe cómo se hacen, y cada quien tiene su receta y su forma de hacerlo. Pero yo les cuento de que a mí me han ayudado muchísimo, de experimento a experimento. He fusionado los microorganismos con otros productos y me ha hecho un gran resultado. Da un gran resultado porque se nota en la tierra, se nota en el follaje de la mata, se nota en la producción. Claro, ha sido un proceso de varios años, porque la finca, como hemos explicado antes, fue una finca muy maltratada por agroquímicos. Fue más por los glisofatos, porque como en esto hay muchos encuentros de personas en que están a favor, en que están en contra, pero yo a mi observación, yo dejé utilizar estos productos aglisofatados y cambiarlos por microorganismos, o sea, no cambiarlos porque el microorganismo no hace el mismo efecto, pero simplemente quitar uno y poner más de uno, ¿verdad? Microorganismos para poder tratar que la tierra vuelva otra vez a regenerarse y que vuelva otra vez a consumir a su propio materia orgánica, y que se pueda destruir y que se pueda mejor absorción y toda esta situación y toda esta cosa, y me han funcionado muy bien. No puedo decir que si otro agricultor lo hace de mi forma le va a funcionar, porque todo es un proceso que llevan años. Uno no puede ver cambios, y yo me frustraba mucho porque yo no veía ningún cambio, pero cuando se dio un cambio ya, y fue muy fuerte el cambio. Porque por ejemplo ahora que hay grandes lluvias, el follaje de las matas con su producción se cae y después el grano no madura y todo, pero con la sostén de los microorganismos que he hecho, pues yo digo que sí han habido, o sea, no puedo decir que no se caen, pero muchísimo menos. Entonces la planta le da chance de seguir oxigenando y poder sostener la producción. Entonces nos evita estar poniendo productos a las plantas y productos a nosotros mismos, que son, bueno, a mí, que es el que se encarga de las fumigaciones, a estar usando veneno y venenos, y yo envenenando el café y envenenándome yo. Entonces en los microorganismos ha sido una gran ayuda a estas enfermedades y plagas. Entonces ahí vamos, es lo mejor que he podido encontrar, el mejor método.
Probablemente habrán mejores, pero a mí me ayuda este que yo tengo. Entonces, y le ayuda al grano, le ayuda a la taza también, porque cambia muchas cosas, Entonces, en otras palabras, los microorganismos es como para que haya un ecosistema que ayude a las plantas a ser más fuertes, las fortalece. Correcto, las fortalece. Y esto mezclado con otros productos y minerales ayudan todavía muchísimo mejor. Ok. Y aquí digamos, en estas zonas, ¿es usual que los agricultores utilicen microorganismos? Bueno, en esta zona no conozco yo todavía. Bueno, hasta donde yo sé, solo yo las utilizo. Antes hubo un tiempo que hubo como todo un movimiento hacia el orgánico aquí, hace muchos años, pero no funcionó. No funcionó porque hay que dejarse las cosas orgánicas, pues es muy complejo porque hoy, digámosle, hay un producto y mañana no está el producto en el mercado. Usted va a ocupar algo y ya no está ahí. Entonces se ocupan otras cosas para hacer usted el producto y ya no se encuentran. Por eso, orgullo costarricense que hace poquito una finca en Santa María de Dota ganó el premio mundial de la excelencia, mundial de un café orgánico. Porque eso ha sido hacer un producto orgánico y más el café en alta productividad. Yo le cuento que es algo, debe ser muy grande y una inversión de muchísimo tiempo para producir algo así, porque sinceramente no es que sea difícil, sino es que uno a veces no cuenta con los recursos porque estos productos que yo hago y que yo utilizo, pues yo los voy mezclando a mi manera para que me resulten a mí, pero como yo les he dicho, no es una finca orgánica al 100%, es una finca sostenible que yo trato de utilizar lo menos posible los productos químicos y utilizar lo mejor productos inocuos para mí y para las plantas y para el producto al final. Pero el trabajo con los microorganismos como yo lo hago me ha funcionado muy bien. Qué dicha. Y sí, bueno, ahí eso me hace a mí entender, lo relaciono mucho con que a veces uno no cuenta ni con todas las herramientas que uno quiere, pero de ahí uno hace magia y de ahí uno construye. Realmente no se necesita todo, no se necesita tener de todo para lograr crear algo de calidad. Y algo, ¿verdad? Con mucho valor en cuanto a cuidar la naturaleza, ¿verdad? Y respetarla, ¿verdad? Siempre estamos intentando, como dijimos, que se exprese como se tenga que expresar. Y de hecho hace poco hubo hubo un derrumbe. Sí. Y destruyó un montón de plantas, un montón. Pero la lluvia cayó, se derrumbó. Las plantas ya no están, pero como dijimos, la naturaleza es la que manda. Es la que manda y eso es una lucha. El otro año hay que resembrar y esperar que no se caigan y el otro año, y si caen, volverlo a resembrar y tratar. Esto es así. Es una lucha constante, gratificante, pero es eso. Yo pienso que, como dijo mi hija, a veces uno piensa que se necesita un montón para hacer las cosas, pero no, con un poquito, pero que usted sepa utilizar, que usted sepa sus recursos manejables, uno puede hacer un producto de gran cantidad, de gran valor, de buena calidad. Claro que sí. Okay, y hablando de los microorganismos, me interesa mucho saber cómo se enteró de los microorganismos, cómo se dio cuenta o cómo identificó que era algo necesario para las plantas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, cuando yo comencé a ver cambios en lugares donde dejaba perder, ¿verdad? Dejaba el monte crecer y yo veía cambios en hasta el mismo cafetal, que matas que
que yo no cuidaba para nada, pero estaban todas montadas, resulta que estaban mejores que todas las que yo trabajaba. Entonces, yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué había? Sí, yo iba a hacer análisis de tierra y las tierras me salían siempre ácidas, echaba cal y siempre ácidas. Entonces llegó, no recuerdo si fue un familiar de mi esposa que me empezó a hablar de los microorganismos, pero no le puse importancia. No le puse importancia a lo que él decía, porque uno está cegado a los productos químicos y los productos químicos usted va y compra y pone y cada otro que usted le ofrecen es mejor que el otro y se va haciendo una factura enorme para el agricultor y al final no hay cambios porque el cambio en sí está en otro lado. Entonces, y por eso llega y usted le explica, usted busca explicación de los ingenieros y solo ven aquello, pero el cambio estaba en otro lugar y el cambio estaba en la tierra. Entonces no le puse atención y llegó otro señor cuando yo estaba trabajando en la feria del agricultor, cuando eso vendíamos plantas, y me volvió a hablar sobre los microorganismos y sus funciones, y tampoco le puse atención. Era como que a veces uno se hace ciego y sordo cuando el universo le explica a usted algo y usted sigue ahí. Entonces me volvió a decir por tercera vez y me dijo, hombre, inténtelo, hágalo, va a ver, hágalos de esta manera, busque aquí, hágalos así, yo le explico bueno, vamos a intentar. Y eso de vamos a intentar, lo hice como él dijo, los preparé, son microorganismos extraídos de la montaña, que llevan todo un proceso que pues muchos sabrán cómo es un proceso, tampoco no es tan difícil, puede conseguir en cualquier lado el proceso, y de ahí lo hacen de diferentes maneras, hay un montón de maneras, pues yo hice una a lo que me salió. O sea, esas son de las cosas que la intuición le dice a usted, hágalas así, y usted las hace así, y resulta que así sirvió. Sí. Entonces los hice y los preparé. Por una vez busqué un pedazo de tierra, los puse en la tierra, los puse en follaje 2 o 3 veces, y resulta que hay un gran cambio. Entonces ahí era donde el cambio no era en el follaje, en la mata, como yo sembraba, no, es que el cambio tenía que hacerlo desde los cimientos, y con los microorganismos ayudó, y después empecé a entender más por qué razón los microorganismos, que van desde que son los microorganismos los que descomponen la materia orgánica o el fertilizante que usted pone, los que unen, ionizan las raíces de las plantas, porque todo es una comunicación. Una planta se comunica con la otra, y entonces todo esto forma esa capita de comunicación, y resulta que todo empezó a vibrar diferente, hasta los plátanos. Antes habían plátanos en la finca, pero no se producía de esta manera. Ahora se producen, gracias a Dios, se producen. Yo voy recortando plátanos de 8 a 10 días durante casi todo el año. Hay momentos que se atrasan, pero es porque no hayan, sino es porque no sazonan. Entonces, pero siempre hay. Entonces todo esto ha ayudado a que la tierra se fertilice más y que haya más movimiento, y entonces esas son las cosas que yo digo, bueno, wow, sí funcionaron. Entonces, si sirve lo que estoy haciendo, hay que seguirlo haciendo. Porque eso sí funciona, porque si no funcionara, pues hay que descubrir otra cosa. Pero resulta que los microorganismos sí funcionan, y me han funcionado a mí, porque estoy seguro, y hay gente que dice que eso no es verdad, que eso no sirve para nada, pero todo está en la intención que usted pone, en la intención con lo que yo lo aplique, en la intención que lo que quiera yo ver, así se va a reflejar en eso, y hoy funciona. Qué dicha. Y para tener la idea un poco más clara, los microorganismos son, ¿verdad? Estos seres que descomponen la materia, usted los agarró
los multiplicó. Ajá, los multiplico. Los alimentó, los multiplicó y los devuelve. Y los devuelvo. Y los devuelvo a la finca. Okay. Los bonito. Ajá, los extraigo de la montaña, o los extraje porque sí, eso dura muchísimos años. Y ahí tengo, y cada vez que se gastan los reutilizo y los reutilizo y los reutilizo, y cada vez se multiplican más. Entonces yo los saqué de la montaña, los multiplico y los pongo otra vez en la tierra. Eso suena muy, muy científico. Sí, digámosle, esas son cosas de que hoy uno las percibe porque usted ve los cambios. Pero cuando me dijeron eso era como entra por aquí, sale por aquí, porque eso no existe. No, hay que meter productos químicos, y cada producto químico que este no me funcionó, pues este es mejor que el anterior. Este tampoco funcionó, no, es que este es mejor que el anterior. Entonces resulta que se hace una cadena enorme de factura al agricultor, donde al final usted ve la producción, sí, pero al final suma las facturas y queda muy poquito. Entonces, con esto me ha ayudado mucho, gracias a Dios. La finca hoy en día fluye mejor. Qué bonito, me parece muy interesante y muy, muy vacilón el hecho de que de verdad un agricultor tiene que ser biólogo, ingeniero, científico, muy, muy interesante. Sí. Y bueno, eso sería por el podcast, el video de hoy. Estuvo muy interesante, ¿verdad? Yo también tenía muchas preguntas y aprendí mucho. Esperamos que ustedes también, que hayan conocido un poquito más de nosotros. Para nosotros fue un gusto, lo disfrutamos muchísimo. Y es una experiencia nueva muy, muy interesante, ¿verdad? Hace poco descubrimos cómo podíamos, ¿verdad?, grabar sin necesariamente una cámara de video, ¿verdad? Ahí con la computadora del celular, una cosa chivísima. Entonces ha sido muy interesante, agradecemos tanto su atención y que pasen una linda semana. Muchísimas gracias a mi hija y todo este esfuerzo que hace. Muchas gracias a ustedes por ver este podcast, y abierto a seguir adelante con esto, un poquito de conocimiento de lo que es un agricultor, un agricultor que se insertó en esto y que desconoce muchas cosas y que vamos conociendo y vamos aplicando, y ahí poco a poco vamos viendo y vamos compartiéndolo. Y a ustedes gracias, y que pasen una excelente semana. Sí, y cualquier pregunta o comentario, ahí los vamos a estar leyendo, entonces para que se sientan libres de preguntar y comentar lo que quieran. Hasta luego. Hasta luego.